Muy buenas, aquí David Ayala de nuevo. En esta ocasión vengo con una clase en la que te voy a explicar si es importante o no el tener un blog para una web que quieres posicionar para SEO local. Come on. Algo que nos llevan metiendo en la cabeza durante mucho tiempo es que necesitamos un blog. Cualquier empresa, sobre todo en temas local, ¿no? Porque hay mucha empresa de fontanería, de electricidad, de aire acondicionado, calderas. Empiezan a leer en internet y lo primero que ven, necesitas un blog, necesitas contenido. El contenido es el rey. Estamos siempre con la misma tontería. Que sí, que el contenido es importante, que de cara a SEO necesitamos contenido, pero no todas las webs necesitan un blog. Y sobre todo cuando estamos hablando de webs de SEO local. Hay algunas webs que no necesitan y otras webs que les sobra totalmente. Es más, hay webs que incluso es contraproducente. Ahora lo vamos a ver. Por un lado, webs que sí necesitan un blog o que sí que puede encajar el blog. O sea, no es que digas si no tienen un blog no posicionan, pero sí que sería muy interesante. Y webs que no necesitan el blog y que yo no le pondría un blog. Vale. A las que yo sí le pondría un blog son dos tipos de webs de SEO local. Por un lado, son las que tienen lo que yo llamo servicios globales. ¿A qué me refiero con servicios globales? A que pueden ofrecer servicios en toda España, por ejemplo en el caso nuestro, ¿no? En el caso de que quieres posicionar una web en Barcelona, Madrid, Zaragoza, etc. Ahora explicaré el porqué. Y el otro caso son los productos globales, es decir, que pueden enviar productos a toda esa zona. Casos en los que no, bueno, vamos a explicar primero estos, ¿no? Que si no me lío y luego ya no explico las cosas. Vale, esto lo veo como un grupo, al final son el mismo tipo de webs. Es decir, tú tienes una web en la que puedes enviar productos a Zaragoza, a Almería, a Madrid, a Barcelona, o puedes, por ejemplo, aire acondicionado, ¿no? O vendes calderas Barcelona, calderas Madrid, calderas Zaragoza, puedes enviarlos a toda España, no tienes problema. Servicios, puedes ofrecer servicios a toda España, o bien porque tienes tus propios operarios y tienes sucursales en varios sitios de España, o porque los subcontratas, o porque vendes leads. Es decir, cualquier persona que entre de este país va a poder satisfacer su necesidad, que es o recibir ese producto o conseguir ese servicio en la ciudad. Entonces, en este caso, el blog sí que encajaría, porque, por ejemplo, tú tienes una web de fontanería, por ejemplo, y haces un post de, no sé qué decirte, mejores grifos de cocina, ¿vale? O cómo cambiar un grifo de cocina. Si tú tienes una web con servicios globales, el usuario que llega ve el post de mejores grifos de cocina, le interesa, le gusta, y tú lo vas a derivar al servicio de ponerle ese grifo, o a vender el lead para ponerle ese grifo. Es decir, vas a decir, esta información está muy bien, o así es como se cambia el grifo, pero ten en cuenta que como tengas un fallo, vas a inundar la casa, vas a estropear el parquet, vas a estropear los muebles, el seguro no lo va a cubrir porque es algo que has hecho tú aposta, y por lo tanto, mejor que derives a un profesional, lo derivas a tus servicios. Y da igual que el usuario sea de Barcelona, de Madrid, de Zaragoza, de Teruel, de donde sea, vas a poder derivarlo del blog a los servicios. Lo mismo pasa cuando son productos globales. Sin embargo, si nos encontramos con algo muy local, una web muy local, esto no lo podemos hacer. Vamos a poner el mismo ejemplo. Tenemos una web de fontanería de Barcelona, o bueno, o más pequeño, una web de fontanería de Cuenca, una ciudad más pequeña, y hacemos un post de mejores grifos de cocina. Esta búsqueda es una búsqueda global. Si lo buscas desde Barcelona, no te van a aparecer resultados de Barcelona. Es decir, si alguien que busca desde Barcelona esto, y tú lo quieres derivar a tu servicio de ponerle un grifo y estás en Cuenca, no vas a poder conseguir esa venta. Por lo tanto, no tiene sentido que tengas este artículo en un blog. O sea, esa gente que llega, tú lo vas a intentar derivar, pero como real la has convencido para que cambie el grifo, le dices que se va a inundar el piso. Pero realmente
no te puede contratar a ti. Vuelve a Google, es decir, había ido de Google a tu blog. De tu blog se ha ido a contratar. Como no te puede contratar, vuelve otra vez a Google. Es decir, vemos Google ve ese rebote, tenemos ese pogo sticking de que se va a la competencia y por lo tanto esto nos va a empeorar el SEO. Por lo tanto, no siempre es interesante o incluso no siempre deberíamos tener un blog en una web de SEO local. Por lo tanto, diferencia mucho entre si tu negocio es muy local y te llega, porque claro, tienes un negocio en Cuenca, las probabilidades de que te llegue un usuario de Cuenca, porque alguien podría decir, bueno, pero igual un 2% o un 5% de los usuarios que te llegan son de Cuenca. Sí, pero y el 90%, el 95% de usuarios que van a ir rebotados a Google va a hacer que baje globalmente tu web y por lo tanto vas a perder visibilidad. Por lo tanto, esa teoría, digamos, no serviría para nada. Por lo tanto, en estos casos, yo no pondría un blog. Otra cosa es que ese nicho tengas keywords que no has podido atacar en la home, que no has podido atacar en otras zonas y digas, voy a montar un blog para poder atacar esas keys que son locales, es decir, van con la coletilla de Cuenca, van con la coletilla de la ciudad. En ese caso sí que podría tener sentido para que acapares más keywords, pero bueno, habría también otras opciones si no son muchas keys para poder hacer secciones, atacarlos en otras que ya estás atacando otras keywords, combinarlas. Pero como norma general, tened en cuenta estas dos cosas. Si puedes ofrecerlo global totalmente, sí que te interesa el blog y este tipo de keywords más informacionales, porque los puedes derivar a enviarles tu producto o a enviarles tu servicio, sean de donde sean, pero si es muy local no te interesa. Muchas veces nos venden el que tenemos que utilizar un blog en todos los casos, que tenemos que hacer una estrategia de contenido sí o sí, y que de eso trata el marketing y con eso es con lo que conseguimos posicionar, conseguir visitas en Google, etc. Bueno, en algunos casos es cierto, pero no en todos los casos y sobre todo cuando trabajamos SEO local. Por ejemplo, vamos a esta web que he cogido de ejemplo, es una web de cerrajería en Barcelona, en la que está trabajando, pues, por ejemplo, ¿conoces todos los tipos de bisagras? ¿Necesitas saber cuánto puede costar el cambio de tu cerradura? Bueno, al fin y al cabo, estas son keywords que atacaría, por ejemplo, tipos de bisagras. Tipos de bisagras. ¿Vale? Es una keyword general. Es una keyword que igual puede estar bien si vendes bisagras, como Leroy Merlin. Pero aquí creo que no venden bisagras. Aquí te venden el cambio, o sea, te lo ponen ellos, en todo caso. Mejores persianas para locales, cajas fuertes, cierres metálicos, son búsquedas muy generales. Si no están vendiéndolo, o igual lo mismo, ¿qué hacer cuando se parte tu llave? Si no estás vendiendo ese producto, que estás vendiendo un servicio en una ciudad local, el que busque esto, por ejemplo, tipos de bisagras, seguramente no sea de Barcelona. A mí no es una búsqueda geolocalizada, a mí no me salen de Zaragoza estas búsquedas. Por lo tanto, la gente que esté, es más, me parece aquí una de Barcelona. Por lo tanto, la gente que esté buscando esto no necesariamente va a ser de Barcelona y por lo tanto, aunque accedan a tu artículo, no van a terminar llegando a la página principal, llamándote, contratando tus servicios, que al final es lo que nos interesa en una web de estas locales, ¿no? O vendiendo tu producto. Por lo tanto, en este caso, realmente un blog tampoco aportaría demasiado, es más, incluso podría ser contraproducente. Porque nos llegaría esa gente, se comería la información, no navegaría por la web y se iría. O incluso vería que eres un cerrajero, que estás vendiendo ese servicio, ¿qué tal? No le interesa eso, le interesa comprar la cerradura para ponérsela en el mismo, comprar la bisagra esta para ponérsela en el mismo. Por lo tanto, es posible que un porcentaje de estos usuarios huyan hacia Google y por lo tanto tengamos este temido pogo sticking, bajada de CTR, aumento de CTR en la competencia, etcétera, etcétera. Por ello, en este caso, pues yo no le veía mucho sentido tener un blog. Otra cosa es que fuera una web que fuera de toda España, ¿no? Que tú puedes atender servicios de cerrajería en toda España. Entonces sí, venga quien venga, que venga de España, la vas a poder atender. Por lo tanto, es un potencial cliente. Aquí no, aquí potenciales clientes tendrás un porcentaje muy bajo. Por lo tanto, el porcentaje de usuarios que lleguen y que salgan rebotados va a ser bastante alto. Aquí otro ejemplo, ¿no? de un blog que ha quedado a medias. Fontanerobarcelona.barcelona. Bueno, aquí ha hecho solamente un post. Realmente no ha hecho más porque no lo van a traer tráfico, no va tal. Y se ha quedado 2 páginas del blog, digamos, un poco muertas, que tampoco le está sirviendo de nada.
Otro ejemplo aquí, pues estamos en lo mismo, Fontanero Barcelona. ¿Por qué se producen los atascos en tuberías? Cuando buscas eso, ¿por qué se producen los atascos? ¿Por qué se producen los atascos en tuberías? Evidentemente, pues no es una búsqueda local, es una búsqueda general. Bueno, aquí saca Google Ads, pero aquí no aparecen resultados de la ciudad donde estás, que por ejemplo yo Zaragoza. Y son artículos muy informacionales, artículos que quieres saber por qué se produce el atasco, quieres solucionarlo tú mismo, que te den un producto y solucionarlo, no quieres llamar. Por lo tanto, doblemente estamos perjudicando. Primero, no van a contratar porque no es un artículo que tenga esa intención al final, y en segundo lugar no es un artículo geolocalizado, no es un artículo que esté enfocado a keywords geolocalizadas, por lo tanto no van a ser de Barcelona la gente que llegue, no van a ser potenciales clientes, y por lo tanto vamos a estar en lo mismo. ¿De qué te sirve atraer ese tráfico si al final no vendes? No te sirve realmente de gran cosa en este caso un blog. Quizás ese tiempo que estás empleando en estos pedazos de artículos, aún son extensos, no es que sean de 10.000 palabras, pero habrá costado su tiempo hacerlos, o imagino que habrá costado. Realmente podrías emplear ese tiempo en hacer enlaces y en obtener resultados de otra manera. Por lo tanto, no siempre es necesario tener un blog de cara a una web local. Otra cosa es, como he comentado antes, que esto fuera de todas las ciudades de España y por lo tanto, entre quien entre, aunque sea el blog y no sea mediante una búsqueda geolocalizada, puedas derivarlo a su correspondiente ciudad porque le puedes ofrecer un profesional de esa ciudad o porque vendes los leads de fontanería o del servicio que sea. Pero en este caso no es así, por lo tanto no nos interesaría. Espero que te haya gustado la clase, que hayas aprendido un poco más sobre SEO local, que hayas aprendido un poco más sobre el blog y la necesidad o no del mismo. Y nos vemos en la próxima clase.